ahora el tema de la reforma laboral. La unidad de inteligencia financiera nos comentó en un evento que tuvimos los PACs con el jefe de la unidad, precisamente para platicar del tema de los programas de autorregulación, que viene una nueva versión del portal antilavado, y en el portal antilavado se tiene pensado que en ciertos casos de revisiones de expedientes o de avisos, el expediente del cliente pues se digitalice y se suba al portal antilavado. Y no son los únicos, por eso te decía, ya tenemos que empezar a ver la migración de todos esos documentos físicos que tenemos en papel a un expediente electrónico. Y lo digo también porque en la segunda parte les voy a platicar de una norma oficial mexicana que tiene que ver con el estrés en el trabajo. Lo voy a tocar después. Pero existe un video de la Secretaría del Trabajo donde capacitan a sus inspectores para explicarles cómo tienen que revisar el cumplimiento de esta norma, etcétera, etcétera. Y bueno, en resumen, a los inspectores les están diciendo que van a tener que verificar de manera electrónica la existencia de evidencia que garantice que esa norma, esos cuestionarios, las medidas de prevención se están aplicando. Entonces es una combinación de un expediente electrónico con documentos que avalan lo que establece la norma, más entrevistas. Entonces el inspector, ¿qué va a hacer? Bueno, pues te va a hacer una entrevista en función a lo que tú respondas, pues te va a pedir ciertos documentos que acrediten ese cumplimiento de la norma. Entre ellos hay varios cuestionarios que se deben de aplicar, pero pues obviamente pues no se los vas a entregar así todos en papel, sino que se los vas a entregar de forma electrónica. ¿Y por qué digo electrónica? Porque ahí te va. La Secretaría del Trabajo, como esa norma entra hasta el 1 de octubre, lo que va a implementar es en su portal una declaratoria donde el patrón se mete, firma la declaratoria de que sí, su centro de trabajo cumple con los requisitos de la norma y se le va a tomar como de buena fe. Entonces, pero va a tener que entrar al portal a la página de la Secretaría del Trabajo y enviar esa declaratoria pues de forma electrónica. Entonces, si hay alguna duda en cuanto a cierta información o se quiere ver algún documento, te lo van a requerir de manera electrónica y vas a tener que subir el documento también de forma electrónica. Entonces sí, de pronto a lo mejor sí necesitamos seguir haciendo muchos documentos en manera física, en papel, pero bueno, eso no implica que no se puedan llegar a digitalizar. Y eso es algo que vamos a tener muy presente ahora en este curso. Dice que el artículo 26, que entonces la falta del escrito, a que se refieren los artículos 24 y 25, no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues se imputará al patrón la falta de esta formalidad. Es decir, por eso es tan delicado este tema y de pronto pues tener esos elementos que me ayuden a validar lo que el documento electrónico dice, porque me pongo a pensar, o sea, imagínate que tú nada más pensaste en hacer un contrato electrónico y de pronto pues ese archivo electrónico pues se dañó, se perdió, no sé, a lo mejor rentabas un espacio en la nube y ese espacio se voló y bueno, como voy a tener constancia de ese documento, por eso yo les comentaba que para efectos legales es mejor un contrato electrónico pero mixto, porque voy a tener las dos versiones, la versión electrónica, pero también la versión en papel con la firma autógrafa del trabajador, digo, para que lo consideren. Ahora, la Ley Federal del Trabajo, no crean tampoco que dio un brinco cuántico ahora a hacer todo electrónico, no, tampoco, no fue así. El tema electrónico lo están viendo como una transición y están dando como las opciones, ¿no? Vamos a irlo tocando. Pero también existen artículos en la Ley Federal del Trabajo donde se sigue refiriendo al tema impreso. Es decir, si hay una disposición que te exige que hagas algo físicamente o de manera impresa, pues se va a tener que hacer así.
Y un artículo que me sirve de ejemplo es el 47, que por cierto también está dando ahorita muchos problemas, de la Ley Federal del Trabajo, porque dice que el patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito. Es decir, a lo mejor el trabajador tiene su lugar en la nube o su lugar en tu, no sé, a lo mejor tú le creaste un correo electrónico, a lo mejor tiene una cuenta no asignada en tu página web. Es más, hay empresas donde hacen chats, ¿no? Bueno, grupos de WhatsApp de los empleados. Digo, dependiendo de la empresa, ¿no? Obviamente entre más grande, pues a lo mejor es por áreas, ¿no? Pero sí me ha tocado varias empresas de las micro, las familiares, donde pues, hacen un grupo de todos los empleados y ahí están todos en el WhatsApp y ahí se escriben y cosas. Entonces lo comento porque a lo mejor tú por correo electrónico o por WhatsApp, pues a lo mejor se te ocurre despedir a alguien, ¿no? Y no, a ver, y yo sé que a lo mejor te estás riendo, ¿no? Dices, ay, ¿cómo por WhatsApp? A ver, yo tengo una cuñada, bueno, tenía una cuñada que así se divorció, o sea, por mensaje de texto por WhatsApp, ¿no? Lo chistoso es que de pronto yo decía, bueno, te cae que ya, sí, ya. Y ella decía, pues ya como vi las palomitas azules, ya se dio por enterado y ya, ¿no? Que le llegue. Pero no, en materia laboral no funciona así. Aunque a lo mejor se lo comuniques por correo, si quieres, pero tiene que haber un aviso por escrito donde le refieras claramente la conducta o las conductas que motivan esa rescisión. Y por eso es un tema esto, ¿eh? Porque no me decía, estás de pedir, no. Y bueno, ¿y qué fue lo que pasó? O sea, ¿cuáles fueron las conductas que lo propiciaron? El aviso se lo vas a tener que entregar personalmente en el momento del despido o comunicarlo a través del tribunal. O sea, el tribunal puede hacer ese ejercicio. La Junta Federal de Conciliación, ahorita las juntas locales también pueden hacerte ese servicio, pero aquí el tema es que se le tiene que notificar personalmente al trabajador. Dice que la falta del aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal por sí sola presumirá la separación no justificada. Entonces, si no tengo ese documento por escrito, entregado personalmente, firmado, de recibido autógrafamente de que, bueno, está consciente del porqué del despido, pues se considera una separación injustificada. Por eso es tan interesante esto, porque bueno, de pronto entonces a lo mejor tú dirás, bueno, entonces al expediente del trabajador pues, le voy a tener que digitalizar, ¿no? O sea, a lo mejor la hojita, la voy a archivar, voy a tener el documento físico, pero bueno, lo voy a digitalizar para pues, tenerlo también en ese expediente. Sí, efectivamente, vamos a tener que combinar todavía algunos documentos físicos o documentos en papel, ¿no? Como yo le llamo. Sin embargo, también vamos a encontrar en la legislación varios artículos que nos indican también ahora la posibilidad de utilizar las páginas web. Vamos a ver en la segunda parte las funciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que bueno, va a tener una presencia física, pero también va a tener una presencia en la nube. Entonces, dice que este artículo, el 424 bis, que para consulta de cualquier persona en la página del Centro Federal de Conciliación se van a poder consultar el texto íntegro de los reglamentos interiores de trabajo que se encuentran depositados en esa autoridad. Incluso también se pueden expedir copias de dichos documentos y el texto íntegro de estos reglamentos interiores deberá estar disponible en forma gratuita, pues en el sitio de internet del Centro Federal de Conciliación. Entonces vamos a ver eso también, que de pronto pues a través de los sitios web pues vamos a poder descargar documentos y la descarga de ese documento, de ese sitio oficial, hace el documento válido, dijimos, salvo prueba en contrario, ¿sale? Por eso es tan importante considerar estas opciones. Y bueno, también toma en cuenta que las autoridades, la razón también de que tengan muchos documentos electrónicos y trámites a través de internet es porque pues generan información con mayor velocidad, consulta de trámites también con mayor velocidad,
y permite entre las autoridades pues compartir información útil para varias. Existen convenios de colaboración entre el SAT, el Seguro Social, el Infonavit, Secretaría del Trabajo, y ahora Unidad de Inteligencia Financiera también. Pero entonces lo que también vamos a observar es que de pronto algunos de esas declaraciones o trámites o documentos que gestionas en la página de una autoridad pues pueden ser compartidos para que otra autoridad tome en cuenta esos datos. Por eso te puse este artículo 504. Dice que se debe dar aviso por escrito o por medios electrónicos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al inspector de trabajo y al tribunal dentro de las 72 horas cuando ocurran accidentes en el centro de trabajo. ¿Qué es lo que va a llevar ese aviso? Pues la información del nombre y domicilio de la empresa, el nombre y domicilio del trabajador que se accidentó, su puesto o categoría, el monto de su salario, lugar y hora del accidente, con expresión sucinta de los hechos, me refiero a expresión resumida, ¿no? De lo que pasó, nombre y domicilio de las personas que presenciaron el accidente y lugar en que se presta o haya prestado la atención médica. Bueno, algunos dirán, bueno, pues sí, pues está bien que a lo mejor se informe a la Secretaría del Trabajo para que ellos pues también tengan información de los accidentes que pueda ser consultada por el Seguro Social, ¿no? En este caso. Sí, pero fíjate que a lo mejor también lo aprovecha el SAT y no solamente el Seguro Social. Por eso es tan interesante lo que empieza a pasar gracias al uso de documentos electrónicos. ¿Y por qué me refiero al SAT? Bueno, existen muchas estrategias, bueno, si las puedes llamar estrategias, yo les llamo puntadas, de esquemas para evitar la carga laboral o el evitar una retención. Y cosas han inventado. Pero mal inventadas porque de pronto, pues a lo mejor te metes al artículo 93 de ISR, el 94, y por ahí lees alguna disposición, alguna fracción que dice que pues, tal cosa es un ingreso exento o un ingreso no objeto, y entonces ya pues de aquí me agarro y entonces voy a decir que lo que yo pago pues es ese, ¿no? Lo que dice la fracción. Y así han inventado un chorro de cosas. De pronto se inventó el tema de que en lugar de pagarle a los trabajadores un salario, lo que tú le estás pagando son alimentos. Entonces, pues sí, no es un salario, yo le estoy dando para sus alimentos y el ingreso para los alimentos, pues es un ingreso exento. Pues sí, nomás está el tema de que, pues, ¿cómo compruebas que sí se compraron los alimentos, no? Por ejemplo. Entonces, ese es el punto. Y una de las puntadas que han salido es este criterio no vinculativo que vemos en pantalla sobre indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades. Sí, lo estás leyendo bien. Existen empresas que en lugar de pagar un salario, pagan una cifra y esa cantidad te la pagan por si te enfermas o por si te accidentas. Y dices, ay, ¿te cae venir? Sí. Nada más que aquí hay un tema. Dice, se han detectado contribuyentes que realizan pagos por concepto de indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades sin contar con el certificado o la constancia de incapacidad o de enfermedad. Es decir, ok, va a cubrir tu enfermedad, pero necesito la constancia de que estás enfermo. Va a cubrir el riesgo de trabajo, pero necesito la constancia del accidente. Y entonces, ¿qué resulta? Bueno, que estas constancias, para que sean oficiales, deben de ser expedidas por instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, o sea, no es por cualquier persona. Y lo digo porque recientemente tuve el caso de una empresa que lo que está vendiendo, lo chistoso es que lo compran, es un servicio donde al trabajador no le pagas salario, lo que le pagas es su pensión. Entonces, tú le vas pagando a cuenta de su retiro, a cuenta de su pensión,
Y algo que yo le preguntaba ahí a los asesores, ¿no? Le digo, oye, bueno, vamos a suponer que sí, entonces yo pacto con el trabajador que pues no le voy a pagar hasta que se jubile, pero pues ¿a poco me va a aguantar hasta los 60 años, ¿no? Y me dicen, no, es que usted lo que va a pagar es a cuenta de ese retiro. Pues sí, nada más que yo no soy una autoridad, no tengo un programa de retiro, no sé, o sea, no es tan sencillo, ¿no? Le puedes poner el nombre que tú quieras al recurso que entregas, pero no nada más poner un nombre, es los elementos que acreditan que ese concepto es válido y oficial, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues el tema de las enfermedades y riesgo de trabajo. Entonces, el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo establece que las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca, fracción 14, encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y o de seguridad social. Entonces, ojo con esto, porque de pronto inventan nombres muy curiosos en base a los ingresos exentos o no objeto de la ley de ISR, pero pues al final es un salario, ¿no? Y la fracción 15, registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe, que eso yo creo que es un poco más común. De pronto, sí, muchos patrones dicen, bueno, te voy a registrar ante el Seguro Social como que ganas un salario mínimo o 2 y lo demás pues te lo pago por fuera. Y, híjole, es que, miren, además el tema del ahorro, yo le llamo ahorro mal entendido, de la carga laboral, está el asunto con el trabajador. Por eso la norma que vamos a ver, la 35, en la segunda parte, es tan delicada, porque el tema del pago, la justicia en el pago, también implica un tema, un factor de estrés para el trabajador. ¿Por qué? Porque mira, a lo mejor él ahorita te lo acepta, porque necesita el trabajo, porque está chavo, pero cuando él de pronto vea que ya no puede trabajar, que se tiene que jubilar, que la edad, etcétera, es donde le va a pegar el hecho de no estar registrado con el salario que tenía que ser, ¿no? Porque no va a ahorrar lo necesario, porque no va a tener una pensión digna, etcétera, etcétera. Y por otro lado también está el tema de que de pronto el convenio de colaboración no solamente es SAT, IMSS, es SAT, IMSS, Unidad de Inteligencia Financiera. Se acaba de firmar, tiene pocos días. Entonces, ¿qué pasa con inteligencia financiera? A ver, ellos están revisando a través de la información que les llega de los bancos las cuentas personales de los habitantes de este país, muchos de ellos trabajadores. Y entonces, ¿qué revisan? Bueno, revisan el comportamiento de la cuenta, porque a veces a través del comportamiento de la cuenta se detectan operaciones de lavado. En el curso que vamos a tener de operaciones simuladas, que bueno, yo le titulé operaciones inexistentes, pero les voy a explicar en ese curso por qué le llamo yo así. Vamos a ver unas tipologías de lavado precisamente, donde a veces se utilizan a los trabajadores. Y entonces, pues ahí hay un problema. ¿Cuál? Va a ver, que de pronto a veces al trabajador le llegan depósitos de cantidades que no son suyas, pero pues ¿sabes qué? Pues mientras ahí guárdamela y luego me la pasas. O de pronto hay empleados que sobre todo los mensajeros, ¿no? Que, mira, ahí te van y sácame varios cheques, hay cheques al portador y tú vas y los cobras, ¿no? Por ejemplo. O a tu nombre, pero pues tú los cobras y me traes el efectivo. Pero pues ahí está el otro ahí. El empleado pues es el que queda, ¿no? Como pues el elemento, ¿no? Localizable de la operación. Y en otros casos pues también tengo ejemplos donde el trabajador efectivamente gana
gana un salario mayor, el patrón lo registra con un salario muy pequeño y la diferencia se la deposita. Entonces, pues da lo mismo, porque al final va a haber un elemento de detección pues en la cuenta del trabajador. Y alguno me dirá, no, Penny, pero fíjate que acá en la empresa le hacemos así, pero al trabajador se lo damos en efectivo. Bueno, si se lo gasta en efectivo, pues bien, ¿no? Porque ya no deja evidencia de su delito. Pero si lo deposita en su cuenta bancaria, pues ahí ya valió, porque pues al final va a haber un elemento que ubica la cifra, ¿no? O sea, ese es el punto. Y entonces ahí viene lo interesante de que en el juego entra a la ecuación ahora inteligencia financiera, porque ellos analizan al trabajador como un contribuyente, o sea, independientemente de la relación laboral, al trabajador lo ven como un ser con operaciones personales propias. Entonces, el artículo 36 me dice que es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificada ante los centros de conciliación o el tribunal. Dice que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. Y es un artículo que por eso te pongo, porque las prestaciones, el salario, son derechos irrenunciables para el trabajador. Y lo comento porque de pronto hay contratos o convenios que firman y dicen, es que el trabajador me dijo que no quería seguro social, o que no quería aguinaldo, que no quería prestaciones. Usted puede firmar que no lo quiere, pero tiene derecho, o sea, eso no lo podemos evitar. Entonces, cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las autoridades, será susceptible de ser reclamada la nulidad ante el tribunal, pero solamente de aquello que contenga renuncia de los derechos de los trabajadores, conservando su validez para los otros elementos. Entonces, aguas, porque otra de las cosas que también se están revisando es la congruencia en el tema de previsión social. Es decir, tengo ejemplos donde el trabajador, ok, lo vamos a registrar y le vamos a pagar, su salario es de, no sé, 6,000 pesos, y lo demás se lo pagamos como previsión social exenta, ¿no? O sea, órale, previsión social exenta. Y ahí previsión social exenta son como 40,000 pesos, ¿no? Imagínate. Pero pues yo como ya le puse que es previsión social, pues ya, ¿no? Se entiende, ¿no? No, a ver, tengan mucho cuidado con eso, y esa es otra de las puntadas que me ha tocado ver que venden, que le llaman, son tarjetas de previsión social, pero pues son monederos electrónicos, ¿no? Finalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto te dicen, mira, pues te vendo la tarjeta de previsión social, o te vendo la tarjeta de viáticos, ¿no? Entonces ahí tú depositas dinero en la tarjeta de previsión social, ahí depositas, no sé, 10,000 pesos, y se la das al trabajador, y ahí el trabajador pues tiene su dinero y se lo gasta, y no pasa nada, y pues ya, ¿no? Como se lo diste a través de la tarjeta, pues ya decimos que es previsión social y que es exenta. Pero pues, ¿qué le estás depositando ahí? O sea, si es dinero. Ojo con eso. Y dos, sí existen empresas que pueden manejar monederos electrónicos y que los dan y que los controlan y todo lo que tú me digas. El asunto es que estas empresas autorizadas para la expedición de monederos electrónicos son empresas que reportan a sus clientes en el portal antilavado. Eso es creo que lo que no te habían dicho. Entonces, oye, si no reporta, no, pues si no reporta, pues le van a caer y se va a poner la cosa, pero al final la idea es que reporten. Entonces, por eso este criterio no vinculativo dice, realizan una práctica indebida los contribuyentes que para efectos de ISR consideren como gastos de previsión social deducibles e ingresos exentos las prestaciones entregadas a sus trabajadores en efectivo o en otros medios que permitan a dichos trabajadores adquirir bienes tales como los comercialmente denominados vales de previsión social, cuyo género y especie no están plenamente identificados con los bienes o servicios que constituyen una previsión social real. El SAT tiene por ahí
Y algo aquí importante, los criterios no vinculativos es no solamente, ¿cómo dicen? Que no solamente peca el que mata a la vaca, sino el que le agarra la pata, ¿no? Aquí es quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización e implementación de la práctica anterior. Por eso tengan cuidado. De pronto sí hay gente que de veras llega con estas puntadas y yo entiendo la postura del patrón.